Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto verles. Un gusto ver a los que están enmascarados que no los vi las noches anteriores. Como están con los barbijos no nos damos cuenta, pero es un gusto verles. Y también gozarnos con los bautismos. Siempre los bautismos son muy lindos, más allá de que cada uno que se bautiza exprese su propia fe, ¿no? Pero no sé ustedes, pero a mí me hace acordar el bautismo mío hace ya 1000 años atrás, pero no hacemos acordar. Así que es una alegría estar. Sí, en estas noches estamos hablando sobre el discipulado. Estamos hablando el discipulado de ciertos enfoques. Y en esta noche vamos a hablar sobre el tema de la iglesia local y el tema de las relaciones interpersonales. Si hay algo que difiere un discípulo de un cristiano común, es justamente ese tema de las relaciones interpersonales. Y vamos a estar hablando un poquito de eso. Quizás ustedes, eh, siempre pasa eso. Siempre ustedes, a veces, cuando venimos a la iglesia, no nos damos cuenta el significado que la iglesia tiene, la identificación que la iglesia tiene. Una vez un pastor amigo me hizo ver una diferencia entre decir voy a la iglesia y soy iglesia, ¿no? Me dice, mira, aquí hay una diferencia abismal. Muchas veces nosotros insistimos con que la gente venga a la iglesia y quizás tenemos que cambiar el énfasis e invitar a todos a que seamos iglesia, seamos parte de la iglesia. Es decir, que no vengamos a un sitio para ver, sino que ese sitio es el lugar donde la comunidad cristiana está y donde uno se siente parte de eso. Siempre es bueno entender qué es la iglesia local, porque la iglesia local, bueno, ustedes están acá en Miraflores, una muy bonita iglesia, 4 paredes, un techo, una mezzanini, un acomodamiento que es muy bueno y uno dice yo voy a la iglesia de Miraflores y vengo. Pero la iglesia es mucho más que las 4 paredes, que el techo, que los músicos, es mucho más que eso. Y el discípulo es aquella persona cristiana que sale de la simpleza de ver los 4 muros y la gente que hay, a entender el motivo, la definición, el sentido que la iglesia tiene. ¿Dónde podemos nosotros encontrar el significado de la iglesia? Obviamente vamos todos al libro de los Hechos y decimos, bueno, en el libro de los Hechos bajó el Espíritu Santo, el apóstol Pedro predicó, se convierten en un predicador impresionante, Pedro. Siempre hablamos de Pablo, pero Pedro, ese primer mensaje fue increíble. Inclusive a veces los predicadores deseamos que nos paren en el medio como lo pararon a Pedro, porque Pedro seguía hablando y uno se levantó y dijo, bueno, Pedro, está bien, ¿y qué vamos a hacer ahora? Es decir, ante todo lo que nos dice, ¿qué vamos a hacer? Ahí Pedro dice, bueno, arrepiéntanse, reciban el Espíritu Santo, bautícense. Pero quizás Pedro hubiera seguido un tiempo más con la prédica, pero él es detenido, ¿no? Y cuánto nos gustaría a todos los que estamos predicando que en vez de predicar a veces muchísimo tiempo, el entendimiento sea mucho más rápido, mucho más claro y sea mucho más práctico. Bueno, Pedro predica, se convierten 3.000, 4.000 personas, el número exacto no se sabe. Hay bautismos, se bautizan todos ellos, imagínense. Si tenemos que estar observando el bautismo de 1.000 personas, estaríamos acá que una semana entera, 2.000 personas, ¿no es cierto? Bueno, se bautizaron y la iglesia en Hechos surge espontáneamente. A mí me encanta pensar que la iglesia de Hechos surge espontáneamente. No había iglesia antes. Es decir, cuando Miraflores empieza, yo me acuerdo cuando comenzó a unas cuadras de acá en una casona, pero había un antecedente. ¿Cuál era? Lince. Y había un antecedente. ¿Cuál era? Pueblo Libre. Y cada iglesia tiene un antecedente, ¿no? Y ustedes plantando iglesias hijas, sus iglesias hijas van a ser antecedentes ¿de qué? De ustedes mismos. Siempre hubo algo antes. En el libro de los Hechos, la iglesia que surge allí no tenía antecedentes. Es decir, el Espíritu Santo baja y produce la iglesia. Produce la iglesia. ¿Y qué produce? Bueno, no tenían templo. Cuando el texto de hecho dice que se reunían en el templo y por las casas, no era un templo. No es que había la Alianza Cristiana y Misionera de Jerusalén. No existía. No había templo. Ellos se juntaban en un pórtico que tenía el gran templo
o lo que había quedado de la construcción del segundo templo, y se reunían ahí en un espacio público y por las casas. Y cuando ustedes ven que se reunían a comer por las casas todos los días, y etcétera, etcétera, era espontáneo. No había antecedentes, no había un manual. Es decir, a ningún apóstol en aquel momento se le dio un manual de plantación de la iglesia. A ninguno. Entonces, nadie tuvo en cuenta. Todo surge así, porque la vida es así. Es espontáneo porque la vida es así. Es espontáneo porque esa vida que el Espíritu Santo da produce todo esto. Ahora, seríamos muy ingenuos si decimos, bueno, lo que la iglesia es hoy en día, en el 2022, se puede ser definido por lo que pasó en Hechos. Hechos es descriptivo. Hechos nos muestra cómo la iglesia empezó. Pero hoy en día, 21 siglos de cristianismo y 21 siglos de iglesias, ha pasado demasiado agua debajo del puente, como digo, y la comprensión de lo que la iglesia es, si bien tiene sus bases en el libro de los Hechos, pero es mucho más amplia, mucho más amplia. Templos no hubo hasta el siglo II o III, y después todo, si usted es amante de la historia, lo puede leer, es espectacular cómo van desarrollándose las iglesias, y van desarrollándose unas iglesias y las otras, y las ortodoxas y las griegas, y la de Jerusalén y la de Roma, y toda la historia llega hasta el siglo XVI. Toda la historia llega hasta el siglo XVI. Consolidado el Vaticano, consolidado las grandes iglesias, las grandes catedrales de aquel tiempo, surge un monje llamado Martín Lutero, Reforma Protestante. 1517 planta las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, de una universidad, y comienza lo que fue llamado esa reforma protestante. Ahora, esa reforma protestante tuvo, evidentemente, muchísimas idas y venidas, tuvo una contrarreforma, tuvo concilios, tuvo convocatorias que le hicieron a Martín Lutero y a todos los que le seguían a él, que termina más allá de la historia de Martín Lutero, esta historia termina siendo expulsados, Martín Lutero y todos los que le seguían a él, siendo expulsados de la Iglesia Católica. ¿Y qué era ser expulsado de la Iglesia Católica? Bueno, que no podían oficiar más en las iglesias, que no podían entrar en las catedrales, en los templos, etcétera, etcétera. Y la historia muestra que toda esta gente reformista, al final de la historia, se quedan sin los templos, sin las catedrales. Y algo muy interesante pasó, porque Martín Lutero junta en un momento, reúne a sus seguidores y les dicen, miren, no tenemos iglesia local, nos han votado de todas. Entonces comienzan a discutir y hay un interesante libro de Martín Lutero que dice charlas de sobremesa. Los alemanes, para poder hablar y escribir, dicen que pueden escribir sobre ¿Funciona esto acá? Ahora sí. Los alemanes para escribir son hechos. Dicen que un alemán puede escribir sobre la trompa de un elefante 25 tomos. Y Martín Lutero tiene un libro que se llama Charlas de sobremesa, es así, charlas de sobremesa, donde él se juntaba con su gente después de comer y hablaban de todos estos temas teológicos. Seguro, la Reforma tuvo un gran centro, que fue la cristología. Es decir, Cristo Jesús, ¿cuál es el rol? La justificación. Es decir, nosotros llegamos a Dios a través de Cristo Jesús. Él es nuestro mediador y no necesitamos iglesias, no necesitamos cardenales, no necesitamos papas, no necesitamos nadie. Vamos directamente, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios a través de lo que Él consiguió en Cristo Jesús. Ese fue el énfasis de la Reforma, ese fue el énfasis, la justificación por la fe, porque justificados por Cristo somos salvos. Es decir, es Cristo el único mediador y no hay otro, y no hay absolutamente otro. El segundo tema importante en la Reforma Protestante fue la eclesiología, es decir, la iglesia. La iglesia en la Reforma Protestante adquiere una significación nueva. Se reúnen a conversar qué es una iglesia. Y estos alemanes estaban, obviamente, muy claritos que las iglesias no eran los templos físicos ni las catedrales. Y miren ustedes si en ese tiempo
La Iglesia católica tenía inmensas catedrales por todo el mundo y la civilización de aquel entonces, y ellos se atrevieron a decir, la Iglesia no es eso necesariamente. Entonces comienzan a hablar y deciden algo. La Iglesia no son los templos, la Iglesia son personas, son seres humanos, es una comunidad. Miren qué interesante. Ahora, esa comunidad, ¿cuándo? Es decir, ¿cualquier grupo humano es una iglesia? No. Cuando una comunidad, un grupo humano se transforma en iglesia, y ellos comenzaron a decir que tenía que tener dos actividades importantes para transformarse en iglesia. Uno era la enseñanza, la lectura y la predicación de la palabra. Y dos eran la celebración de los sacramentos. Es decir, cuando ese grupo humano se alimentaba de la palabra, la leía, etcétera, etcétera, celebraba la Santa Cena, bautismos y todo eso, ahí ese grupo humano se constituía en iglesia. Después, con el tiempo, a raíz de una herencia anabatista, que es algo también histórico, se le agregó un tercer punto, que era la disciplina de la iglesia. ¿Qué es la disciplina de la iglesia? Es cuando, es decir, se espera que todos los creyentes que conforman la iglesia tengan un comportamiento ejemplar. Y cuando hay alguien que no cumple el comportamiento ejemplar ese, tiene que ser amonestado, tiene que ser enderezado, tiene que ser... Y si la persona acepta su error, tiene que ser restaurado. Pero la iglesia también tiene que tener cuidado del nivel de vida que sus miembros tienen. Entonces, con el correr de los tiempos, más allá del estudio de la palabra, más allá de la celebración de los sacramentos, se agrega este tema de la disciplina de la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí se pone un sesgo de distanciamiento entre el concepto de iglesia católica y el concepto de la iglesia que surge de los tiempos protestantes. La iglesia católica es el lugar donde los fieles van a encontrarse con Dios. Todos nosotros hemos sido, creo yo, católicos alguna vez, porque todo el mundo nace católico, y todos hemos ido a la iglesia y todos sabemos bien que dentro de las cosas que el altar tiene una pequeña casita con una luz. ¿Ustedes la vieron la luz alguna vez? ¿Sí o no? No, sí, sí, no. Con una luz. ¿Saben qué significa eso? Que Dios está ahí. Esa luz está atrás del altar y a los costados hay unos púlpitos como estos, de diferentes formas, donde el que tiene que leer la palabra la lee, la Biblia en ese momento, pero no es el acto principal la lectura, sino el acto principal es compartir la comunión y entender que cuando uno toma la comunión está comiendo, vamos a decir la palabra como es, recibiendo al Señor en sus vidas. Y ahí tenemos el gran tema de la transubstanciación y consubstanciación, que obviamente no lo vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica piensa que ese pan y esa copa se transforman en el cuerpo de Cristo. Y la Iglesia de herencia protestante dice que no. Dice que el cuerpo, el pan y la sangre están recordándonos de la muerte de Cristo Jesús. Recordándonos de la muerte de Cristo Jesús. Entonces, siglo XVI comienza a haber una separación de significado de la Iglesia. Yo tengo un amigo mío que hizo una tesis doctoral, una cosa interesante, aunque media, yo nunca hubiera pensado que se podía hacer una cosa así. Él estuvo estudiando las grandes catedrales y iglesias, especialmente europeas, católicas, y algunas en América Latina que venían del siglo XVII, XVIII, tarde del XVII, XVIII, y él hace un estudio de cuántos años tomó que el púlpito para leer la Biblia viajara desde las columnas hasta el altar. A ver, si ustedes van a alguna iglesia católica, siglo XVI, XVII, van a ver que cuando entran, con seguridad, en alguna de las columnas hay una escalera y hay una especie como de garita que hay ahí arriba. La garita esa era resabio de la Edad Media
donde se subía un diácono a leer la Biblia. En las construcciones modernas ya no existe más la garita esa, sino que aparece al lado del altar, aparece un púlpito como el nuestro, donde ahí quien sea, el diácono o el sacristán, lee la porción de la Biblia del día. Bien, este amigo mío es el estudio, y este amigo mío contó los años que costó llevar la garita desde la columna de entrada hasta adelante. ¿Ustedes saben cuántos años? 200 años. 200 años tomó en la Iglesia Católica centrar, por lo menos en el costado, la lectura de la palabra. 200 años. Entonces hay una división impresionante sobre qué es el concepto de iglesia de un lado y qué es el concepto del otro. Ahora, la Reforma protestante posteriormente construyó iglesias, sí, construyó templos, sí, por todos lados. Nosotros somos parte de la herencia esa. Pero aquí nadie viene a buscar a Dios. Dios no está en el bautisterio, Dios no está en la batería. No hay ningún lugar donde haya una luz que diga que Dios está acá. La iglesia es la comunidad de gente que ya encontró a Dios y que se reúne para celebrar a Dios. En cambio, en la iglesia católica uno va a encontrarse con Dios a través de la celebración de la misa, de la hostia, etcétera, etcétera. Por eso hace que, a grandes rasgos, esto es una historia, se lo cuento breve, la iglesia de herencia protestante es una comunidad de familia de fe. Es decir, la iglesia se conoce unos a otros, generalmente se tratan y se maltratan a veces, pero nos conocemos y aquí en la iglesia nosotros venimos, crecemos, por ahí venimos solteros y felices, nos casamos y nos complicamos la vida, pues tenemos hijos, se nos complica más la vida. Y mira estos dos abrazándose ahí. Aún están antes, ¿no? ¿O después? Después, antes, ya saben lo que se les viene. Pero en fin. Y después nuestros hijos crecen en la iglesia, se casan, pasa lo mismo, cantan en el coro, cantan, son músicos, después se enamoran, se casan, vienen los nietos y vemos que yo estoy viendo las generaciones, en mi caso mis nietas están ahora creciendo en la iglesia y tomando ministerios. Y el sentido de la iglesia es una familia de fe, que vamos caminando la fe y vamos creciendo día a día y nos vamos apoyando unos a otros. Pero es esa diferencia abismal que hay entre una catedral donde uno va a buscar a Dios que en algún lugar está y una iglesia que es una familia de fe donde la gente encontró a Dios, tuvo su relación con Dios. ¿Por qué? Porque usted encuentra a Dios no en una hostia. Usted encuentra a Dios en una apertura de su corazón para recibir el Espíritu de Dios. Son dos cosas diferentes. Y cuando usted recibe el Espíritu de Dios hay una transformación, hay una fe que entra en la vida suya, hay una paz, hay una alegría, hay un cambio que entra que usted no se entiende. Yo, por ejemplo, cuando recibí al Señor, tenía 19, 20 años. Yo lo único que entendí era que el predicador había hablado bien. Y el predicador en esa noche lo único que dijo es que el cristianismo empieza cuando uno recibe a Cristo Jesús, no antes. Y yo estaba mal, y entonces yo dije, bueno, voy a recibir a Cristo Jesús. Y recibí en una oración. Y en esa iglesia después me hicieron pasar al frente. Y yo no entendía mucho, excepto que tenía algo que no tenía antes en mi vida. Tenía una paz increíble. Y no entendía nada. Ni por qué, ni qué. Y después con el tiempo fui entendiendo que en esa noche el Señor obró, especialmente en mi vida. Y en esa noche abrí el corazón. Y en esa noche, cuando pasé al frente, que no hay nada sagrado con pasar al frente, mi vida cambió. Y mi vida cambió hasta el día de hoy. Y esa paz que el Señor me dio en ese momento sigue hasta el día de hoy. Y yo he estado en la iglesia, como miembro de iglesia, asistente de iglesia, joven, crecí. El Señor me llamó al pastorado
y comencé a ver la iglesia desde el otro lado, del lado del pastorado, porque el pastor, ¿qué hace? El pastor guía a la iglesia, conduce a la iglesia. El pastor es un arquitecto espiritual de la iglesia. ¿Vieron cuando ustedes quieren edificar algo y llaman a un arquitecto? Y después lo llaman a Miro, pero antes llaman a un arquitecto. ¿Y el arquitecto qué hace? Usted le dice, mire, quiero una casa. ¿Cómo quiero la casa? ¿Qué sé yo? Quiero un cuarto, 2 cuartos, 2 baños, 3 baños, qué sé yo, una pileta, no sé, lo que sea. Entonces, el arquitecto toma nota. Después se va a su oficina y el arquitecto abre su gran mesa de trabajo, y hace el plano. Hace el plano de lo que usted le dijo. Y con ese plano lo llama usted. Y le dice, mire, esto es lo que yo pienso que usted quiere. Y usted mire el plano ahí. El pastor es el arquitecto de la vida espiritual de la iglesia. El que planifica los grandes temas. El que sabe que tiene que nutrir a la iglesia de los temas que Dios le dio a él en la conducción de la iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver eso importancia? ¿Por qué? Porque el pastor es uno más dentro de la iglesia con un llamado diferente. El pastor, usted sabe dónde vive, sabe su esposa, sabe sus hijos, su familia, sabe. No hay nada escondido, está ahí. La única diferencia es que él es el hombre que debe llevar responsabilidades como padre de familia, de la familia de la fe. Entonces la iglesia cristiana no es cualquier cosa. La iglesia cristiana no es un lugar donde yo voy solo, me pongo solo, me arrodillo solo, rezo solo, tomo la hostia y me voy. No, eso no es iglesia. La iglesia es familia. Es familia, es comunidad, es reunirnos, es crecer juntos en la fe. Eso es lo que la iglesia, bien entendida del libro de los Hechos, porque empezó ahí. ¿Cuál es el antecedente, si uno puede pensar de los libros Hechos? La sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Como si fuera una iglesia. Son familias que están juntas y crecen juntas. Ahora, ¿qué reglas hay dentro de las relaciones humanas? ¿Qué reglas hay? Yo les traje por lo menos 3. Si ustedes tienen Biblias, les invito a que ustedes busquen en Primera de Juan, capítulo 4, y voy a leerles una regla importante del amor que el apóstol coloca acá. Dice Primera de Juan 4, 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros antes y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La primera regla es la regla del amor en las relaciones interpersonales. Ahora, el cristiano se guía por otras cosas. El discípulo tiene la regla del amor, pero el cristiano no. El cristiano viene a la iglesia y miramos extrañamente porque no conocemos. Se me acerca uno, se me acerca el otro. Quizás voy con unos amigos. Y yo voy a la iglesia y generalmente me contacto con gente que es afín a mí. Yo tuve la abuela materna mía, que fue la primer creyente evangélica de mi familia, y la única por 15 años. Ella iba a la iglesia, llegaba, escuchaba el mensaje y todo, se levantaba y se iba rápido, 15 años así. Cuando nos convertimos, por la gracia de Dios, mitad de la familia en unos meses, y comenzamos a hacer vida de iglesia, yo le pregunté a ella, abuela, le digo, ¿y por qué viene rápido y se va? ¿Por qué no se queda? Y dice, esto es un problema que tuve yo hace muchísimos años en una iglesia. Bueno, la historia era que alguien la molestó, la hirió, y ella decidió no hacer más amistades en la iglesia.
Y entonces ella me confiesa a mí, no hagas lo que hice yo, porque lo que hice yo está mal. Yo me perdí de muchas cosas, Y me quedó eso, porque realmente nosotros hacemos encuentros afines y el gran problema viene cuando alguien nos hiere o nos molesta o nos golpea o se opone a nosotros. Miren, algo que el Espíritu Santo hace es sensibilizarnos unos a otros de una manera especial. A ver, obviamente todos ustedes que trabajan, de lunes a viernes o sábado, ustedes si entran en su trabajo y quien está en la puerta o quien conoce no lo saluda a usted. Usted le dice hola, ¿qué tal? Y la persona no lo saluda. Yo no sé qué pasa acá. Yo le digo que pasa en Buenos Aires, a nadie le importa nada. ¿No me saludaste? Arreglátela. Me voy y trabajo como si no hubiera pasado nada. ¿Pasa así acá o no? No. Algunos me miran como diciendo, yo no trabajo, no tengo a nadie que me salude. Bueno, arréglese, consígase un trabajo primero y después, y sí, porque estoy hablando del hipotético sueño. Ahora, fíjense ustedes que cuando son creyentes, cristianos, vienen a la iglesia y hay un ujier en la puerta que no los saluda, es una ofensa que ustedes creen que es una ofensa mortal contra ustedes. En la iglesia había un par de hermanas. Una de ellas era una hermana que entraba a la iglesia y saludaba a todo el mundo. Allá en Buenos Aires, bueno, todos somos latinos y allá se besa mucho. Antes de la pandemia y ahora también, hay besos antes y post pandemia. Pero la hermana entraba y era algo de besuquear a todo el mundo, no se saludaba a nadie. Y bueno, sí, hay algunas hermanas que tienen labio para todo. Bueno. Y esta otra hermana entraba directamente a la fila de adelante, se sentaba a escuchar, no saludaba a nadie y se iba. Así fueron meses. Entonces la hermana besuqueadora, vamos a poner un término así, viene y me dice, pastor, tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa? Mire, la hermana tal me tiene bronca, me tiene ira, no me saluda nunca. ¿Qué hermana? Yo la había notado, lógico, pero no le había dado nunca importancia. Dice, esa mujer no me quiere a mí. Y pastor, usted tiene que hacer algo porque usted es el pastor, bla, 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 vino con todo el manual. Entonces yo tomé a las dos hermanas, vamos a un lugar, nos sentamos de la iglesia y le digo, mira hermana, hay un problema. La hermana esta piensa que usted no la quiere porque usted nunca la saluda. La hermana esta me mira, me dice, ¿qué? Sí, dice porque ella entra y saluda a todo el mundo, usted no saluda a nadie, no la saluda a ella. Pero, pastor, yo no saludo a nadie. Y no saludo a la hermana acá, no porque tenga algo en contra de ella, simplemente porque no la saludo. Y resultaba que el tema no era el beso, no era el saludo. Al final de la historia eran dos personalidades distintas. Y lo más cómico es que las dos tenían a Cristo Jesús y querían creer. Pero una era de tal manera y la otra. ¿Y cómo siguió la historia? Igual. La otra entra, no saludaba a nadie y la otra sí, besuqueaba al mundo entero. Se acabó la historia. Pero nadie tenía algo en contra del otro, sino que eran su modo de ser. Ahora, nosotros en la iglesia nos sensibilizamos demasiado por cualquier cosa. Yo he recibido descripciones de ofensas que son realmente tontas. Yo tengo una hermana en la iglesia que generalmente es la ofendida de algo. Cada mes se ofende por algo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace sensibles en la familia de la fe. Ahora, ¿cuál es la regla de oro? La regla de oro que es ofenderme, la regla de oro que es no hablar con el hermano, la regla de oro ¿cuál es? Bueno, la regla de oro es esta que está acá. Nosotros debemos amarnos unos a otros. Esa es la regla de oro. Ahora, ¿con qué amor? Con el amor de Dios.
¿Por qué? Porque nosotros, muchas veces tenemos versiones destruidas de lo que el amor es. Acabo de leer un libro sobre 1 Corintios 13, escrito en 1910 por un predicador inglés. Escribió todo un libro sobre ese capítulo de Corintios que es sobre el amor. Y me deleitó, porque él decía, escuchen bien, las definiciones corrompen el significado. Y él pone un ejemplo, que yo lo transformo en un ejemplo para hoy en día. Cuando dos chica y chico, muchacho y muchacha se enamoran y comienzan a salir y se comprometen, se hacen novios, qué sé yo, hay atención, hay afecto, se miran unos a otros, hay regalos, obsequios. Del te quiero pasan al te amo. El te amo se lo dicen 50 veces al día. Después van a la casa y con el teléfono siguen diciéndole al otro que lo aman, por si se olvidó. Y al otro día se lo dicen. Y después sacan un préstamo en el banco y se casan. Y después viene un hijo. Y después viene la primera crisis matrimonial a los 10 años, 12, 13, 14, según el aguante que el esposo tenga. Qué malo que soy, ¿eh? Y viene el desastre. Pastor, me separo, me divorcio, qué sé yo, pim, pum. Van al psicólogo. El psicólogo sienta y dice, y ustedes sí, hemos estado de novio 4 o 5 años antes de casarnos y ahora nos casamos y ahora tenemos hijos, pero ahora entramos. Entonces, generalmente el psicólogo, el psiquiatra, le van a decir algo. Le van a decir, bueno, un momento, ¿ustedes se han amado? Sí, se han querido, sí, bueno. A ver, definamos el amor. Entonces, el que escribe el libro ese dice, esto es lo más cómico que hay. Porque estos dos han vivido el amor por lo menos 10 años, 15 años sin definirlo. Ahora entraron en crisis. Entonces el psicólogo dice, vamos a definir el amor. ¿Qué es el amor? A ver, cuénteme usted qué es el amor, usted qué es el amor. Y el amor no se puede definir. Por eso Corintios 13 nos dice qué características tiene el amor, no que el amor es. Porque en cuanto yo defino el amor, dejo de vivirlo. No sé si me explico. Me vuelvo una máquina, un robot. El amor hay que sentirlo, es vivo. Todos los que hemos tenido historias de amor en nuestra vida, nunca buscamos una definición, sino sentimos el amor. Y el amor fluyó, y el amor nos llevó a tomar decisiones y conquistó cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el amor es vida. Y eso es lo que aquí está hablando el apóstol Juan. Debemos amarnos unos a los otros. Ahora, hay hermanos que yo no tengo simpatía, lógico. Hay hermanos, yo siempre digo que los pastores tenemos en la iglesia 3 clases de personas, los pastores. Quizás por aquí encontramos una cuarta, no sé. Pero primero tenemos el grupo de hermanos que nos admiran. Pastor, qué grande que es usted. No en el caso de Gastón, pero pastor, qué impresionante que es usted. Después tenemos el grupo de hermanos que nos miran nada más. No nos admiran, sino nos miran. Está bien, pastor, estuvo bien, predicó bien, estuvo lindo, sí. Ni una palabra más. Y luego tenemos el grupo de aquellos que ni nos miran. Están hablando con otro hermano y estará mucho tiempo el pastor acá. ¿Cuándo se va a ir? Ni nos miran. Ahora, el pastor, si es un discípulo de Cristo, como creo que todos tenemos que aprender a hacerlo, tiene que ser pastor de los 3 grupos. Tiene que ser pastor de los que le admiran, de aquellos que lo miran y de aquellos que ni lo miran. Tiene que amarlos, porque este pastorado es el negocio del amor en Cristo Jesús. El otro día estaba hablando con un pastor que me estaba diciendo, tengo un asistente. Dice un pastor asistente que me tiene loco, lo voy a echar. ¿Y qué pasa? Y se revela y
no hace lo que le digo, y me contesta, y dice, yo no estoy en edad ya para esto. Digo, ¿y qué tal es como persona? ¿Es capaz? Sí, es muy capaz, es excelente, pero tiene eso. Y yo le digo, mira, no lo eches. ¿Cómo? Amalo. Dale un abrazo y decirle que lo querés. Y esa frase que a veces nos decimos y que no debe sentir ser vacía de ninguna manera, hermano, yo le quiero a mucho a usted. Esa frase transforma vidas. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una fábrica, la iglesia no es una empresa humana donde los seres humanos sirven en base a lo que ellos... No. La iglesia es una comunidad donde la familia que se reúne allí, que es una familia extendida, su nexo es el amor. Aún más. Primera Juan capítulo 4, versículo 20 y 21. Este texto a mí me hace, a veces me hace sudar. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué examen? ¿Usted ama a Dios? Sí. ¿Usted odia a gente cristiana? Bueno, pastor, no tanto, pero yo no lo soporto. Bueno, ese nivel de relación es el termómetro de mi relación con Dios. Es el termómetro de mi relación con Dios. No es cuántos estudios bíblicos vengo, no es cuántas clases tomo, cuánta academia bíblica, si canto en el coro, si canto o no, no olvidémonos. El termómetro de mi relación con Dios está en la relación que tengo yo con mi hermano. Por eso, yo, pastor, no entiendo el que se muda de iglesias como se cambia las medias. Yo no lo entiendo. Ese cristiano no es primeramente un discípulo y ese cristiano no entendió nunca lo que la iglesia es. En Buenos Aires la mudanza de iglesia en iglesia ha bajado un poco, pero en muchos tiempos era altísima. Los grupos humanos de las iglesias venían, estaban, se iban, venían otros, se iban, venían otros. Y yo me rebelaba, porque la iglesia no es una estación de tren, donde yo estoy y tomo el viaje y me bajo. No es una estación de buses, donde yo tomo un bus. No. La iglesia es el lugar donde yo me vengo a quedar, echo raíces y soy enriquecido en mi vida y paso por todas las crisis de mi vida, de la fe y a veces crisis de la vida, y recibo esa contención humana, ese amor, y soy victorioso en Cristo Jesús. Ahora, vamos a un texto en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Es un texto que ustedes lo habrán leído algunas veces. Es un texto difícil. Mateo 18, 6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y ahí comienza a decir, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, hecho a ti. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Traducido, ¿qué es? Su vida, hermano, su vida, hermana, es un ejemplo. Nunca usted piense que su vida es suya sola y a que no le importa a nadie. Su vida es el precedente de la vida de otros. En todo. En la oración, en el estudio de la palabra, en el crecimiento, el testimonio, todo. El cristiano esto lo ignora. Pero el discípulo se da cuenta que su vida está encadenada con la vida de otros, porque la iglesia es justamente eso, es un encadenamiento de vidas que con sus diferencias, porque no todos somos iguales, obviamente, sus diferencias vamos creciendo y vamos teniendo la bendición de Dios en nuestra existencia. Algunas ideas finales. La palabra hermano. ¿Qué palabra, no? Fíjense ustedes que en la carta de Santiago, donde hay esa discusión si uno es salvo por la fe o por las obras, ¿saben qué define toda la exégesis de la carta de Santiago? El comienzo que dice hermanos. Eso define toda la comprensión. La palabra hermano es una de las tantas palabras que surgieron en el cristianismo, porque el cristianismo tuvo palabras muy importantes. Juan capítulo 15, 16. Yo desde ahora en más os llamaré amigos. ¿Quién dijo eso? Algo parecido. Jesús. Yo os llamaré amigos a ustedes. La palabra hermanos surge en el contexto del libro de los Hechos y de las cartas. Ahora, si usted mira al que está al lado, usted dice, sí, pastor, yo coincido que este que está al lado mío es hermano, y usted agrega algo, es hermano en la fe. Ahora, ese hermano en la fe no está. Lean las cartas y dice hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra relación con Cristo Jesús crea un vínculo muy grande con alguien. Es mi hermano, mi hermana. ¿Qué hace el hermano con el hermano? Se cuidan, se bendicen. Es un lenguaje totalmente nuevo que hay. Hay grupos sectarios en el buen sentido de la palabra, caso de los cuáqueros o menonitas, que han existido, hay muchos menonitas y cuáqueros no hay tanto en América Latina, pero menonitas sí, Brasil, Paraguay, Argentina. No sé si en el Perú hay menonitas o no. Pero son grupos que vienen de la Reforma y son gente que vive en colectividades. En Argentina tenemos bastantes grupos tipo, como ustedes ven a veces en las películas de Estados Unidos, de los Amish, tipos así, viven. Y estos grupos menonitas tienen una práctica. Obviamente que viven todos en una colectividad económica, religiosa, pero tienen una práctica una vez al año que a mí me encanta, difícil de hacer en nuestro medio. Se reúnen todos en un salón grande y los principales líderes de las familias tienen que sentarse en una silla adelante. Y el motivo de sentarse en la silla adelante, ¿cuál es? Que en ese día todos le van a decir a este hombre sus críticas a su persona y le van a felicitar por sus logros si es que lo tiene. Y ese hombre está sentado allí y es como un examen confesional de su vida. Y él tiene que escuchar a veces críticas que ni pensó y buenas palabras de gente que ni pensó. Pero dicen que al final de ese diálogo, que obviamente emocionalmente es muy fuerte, a quien le gusta que lo cuestionen,
Toda la colectividad surge emocionalmente fuerte. Esa palabra, hermano, es muy importante. Nosotros a veces no la usamos bien. No la usamos bien. Yo tengo que suponer que mi hermano que está en la iglesia quiere lo mejor para mí. Y tengo que suponer que yo puedo hablar con mi hermano y tener bendición de lo que mi hermano me dice. ¿Qué pasa cuando la relación se quiebra? Mateo en el capítulo 18, versículo 15 al 21, está un pasaje que lo leemos, tiene que ver con la disciplina, en cierta manera. No se aplica nunca esto, nunca, nunca. Excepto que la gente involucrada tenga una comprensión de lo que la iglesia es. Ustedes ya lo han leído, del 15 en más. Si el hermano peca contra ti, repréndelo estando tú solos. Si no te oyere, toma contigo a uno o dos. Si no lo oyeres, dilo a la iglesia. Y después dice, otra vez, versículo 19, miren la importancia de las relaciones no quebradas dentro de la iglesia. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Pedro dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Jesús le dijo, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que quiere decir siempre. ¿Qué pasa cuando la relación se quiebra? ¿Qué pasa cuando yo escucho algo de un hermano? Dos cosas puedo hacer. Primero, irme de la iglesia, que es lo que generalmente se hace. Craso error. Craso error. ¿Qué debo de hacer? Hermano, mire, esta situación que se planteó entre usted y yo hay que resolverla. El hermano se niega. Voy al pastor de la iglesia, le digo, pastor, mire, ya hablé. Venga, por favor, ayúdeme. El pastor va ahí con uno o dos pastores ancianos, hablarán con él. Si el hermano aún se coloca en una posición muy difícil, el texto dice llevarlo a la iglesia, es decir, a una asamblea de hermanos, presbiterio, como se llame. Tenemos que resolverlo el tema. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Lo importante está en el versículo 18 y 19. Cuando las relaciones humanas se quiebran en la iglesia, se pierde poder de oración. Se pierde poder de oración. La iglesia está dividida. Y cuando se ora no hay fuerza. ¿Por qué? Porque el diablo aprovecha la división. Ahora, ¿qué pasa cuando hay que amonestar al hermano? El hermano tiene dos opciones. La primera es la equivocada, yo me voy de la iglesia. Pésimo error. Será un cristiano dando vuelta por la vida, nunca va a poder llegar a ser un discípulo, porque el discípulo no es perfecto, ¿no? El discípulo es el que comete errores o ofende y enfrenta su ofensa. Y dice, bueno, hermano, ya está, bueno, pido perdón, lo que sea. ¿Por qué? Porque más allá del interés de la ofensa suya y mía, está el estado espiritual de la iglesia, que es superior a los intereses míos. Y la iglesia esa, cuando está hermanada, cuando está unida, cuando está abrazada, esa iglesia no la para nadie, porque el Espíritu Santo obra. Y esa iglesia cuando ora, las paredes tiemblan. Y esa iglesia cuando ora, el Espíritu Santo viene. Y los incrédulos cuando entran, dicen, acá pasa algo raro. Dice, esta gente no solamente cree en Jesús, lo tiene a Jesús. Y las conversiones se dan, porque la vida de la iglesia es sana. ¿Y por qué es sana? Porque la iglesia llegó a un estado de madurez, de entender que más allá de su criterio y de sus derechos, está Dios que es soberano.
de toda la vida. Jesucristo dijo, sobre esta piedra edificaré la iglesia. Jesús está edificando su iglesia y la vendrá a buscar. Y todos nosotros, cuando el Señor en los tiempos escatológicos venga, nos va a venir a buscar como iglesia. Y yo espero verle a usted, hermano, allí. ¿Va a estar o no? Qué amén más pobre, ¿eh? Exactamente. Los de atrás nos escuchan, pero yo espero verles. Dios quiere, hermanos, que recapturemos como discípulos de Cristo el valor impresionante que la iglesia tiene. Y que seamos amantes de la iglesia porque es nuestra casa, es nuestra familia. Vamos a orar. Señor, en esta noche acudimos a ti porque tú eres el Dios que creó la iglesia y tú eres un buen Dios. Y yo te pido una bendición muy especial sobre esta amada iglesia de Miraflores. Que el Espíritu Santo tuyo fortalezca, sane, restaure y sobre todo que haya una conciencia de discipulado que venga, Señor, para darte a ti la honra y la gloria en todo. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, en esta noche y que pueda tener esa paz de Dios, de que es parte de una comunidad que es bendecida por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.